Cuando muchos me preguntaban, que le comentaba que iba a predicar el día de hoy, me preguntaban cómo te sentís y le decía bien, pero también enseguida se me vino cuando di el final de carrera de medicina, que para los que no saben son 8 postas que tenemos que ir pasando de distintas especialidades. Pasamos por ginecología, por pediatría, por clínica, por cirugía y así son 8 distintas. Tenemos 10 minutos para resolver cada caso y después vamos a un cuarto a donde nos dicen si nos fue bien o no fue mal. No es que los tomo ustedes como que me van a meter en un cuarto y van a decir si me fue bien o mal, pero se me vino a la mente cuando di por primera vez el examen final de carrera, ya hace más de 10 años, y había preparado el examen ese durante 2 meses con un amigo, con una amiga. De lunes a viernes nos juntábamos en la casa de mi amiga para preparar el examen hasta que llegó el día de rendir. Y vamos, y cuando termina el examen, yo voy al cuarto sabiendo que me había ido mal. Y adentro algo decía, no, te va a ir bien. Y yo sabía que me había ido mal. Y vas escuchando las voces de los otros que van rindiendo. Y decir, el caso 1 era esto, el caso 2 era esto. Y yo decía, le erré. Si le erraba 2, quedaba fuera. Si le erraba 1, podía volver a dar esa posta de nuevo. Entonces, termina y me llaman. Si te llamaban en los primeros, era porque te decía que te había ido mal. Entonces, Ferreira... me llaman afuera, Dios, me fue mal. Me llaman y me dicen, mira, lamentablemente te fue mal en 2, así que bueno, la próxima será en diciembre, te esperamos. Bueno, gracias. Agarré mis cosas, me fui. La única que estaba afuera era mi mamá y me dice, hijo, ¿cómo te fue? Mal. Bueno, vamos a casa. Le digo, no, le digo, vamos a quedarnos porque mis amigos que se prepararon conmigo se merecen que yo me quede a recibirlos y felicitarlos porque a ellos les fue bien. Entonces me quedé. Y eso me sirvió una lección de que a veces las cosas no salen como nosotros planeamos, pero siempre hay una oportunidad para intentar hacerlo de nuevo. Después, la que se preocupó fue mi señora, pues nos teníamos que recibir para casarnos. Entonces estaba ahí, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue? Mal. Pero quédate tranquila que igual nos casamos en marzo, le digo. Bueno, en diciembre lo rindo de nuevo. Fui en diciembre a rendirlo de nuevo y aprobé, ¿no? Hace unos días Dios puso una palabra en mi corazón, no sabía que iba a predicar todavía. Todos los meses viajo a Uruguay por cuestiones laborales y el 20 de diciembre volvía en el barco y antes de que de que el barco salga estaba amarrado. Había planificado mi viaje porque suelo planificar las cosas. A veces Lorena me dice que todo para todo un tiempo, para todo un tiempo. Esperá, descontracturate un poco. Bueno, pero yo había planificado el viaje que iba a leer algunas cosas y que iba a estudiar porque al día siguiente tenía que dar un examen de inglés. Cuando me senté en el barco, me di cuenta de que el viaje no iba a ser como el que esperaba porque se estaba moviendo mucho y todavía no había salido el barco. Entonces, fue el 20 de diciembre, fue una tormenta muy grande en Montevideo y en Buenos Aires. Empecé a mirar qué hacía la gente y veía que estaba el que no le importaba nada, que estaba tomando champán y comiendo una masita. Estaba el que vos ya lo veías con cara de preocupado, como diciendo, este no va a ser un viaje amigable. Estaba el otro indiferente, que no le daba lo mismo. El otro que ya se había acomodado en el asiento para dormir. El que ya se había empezado a descomponer porque estaba pálido y se estaba moviendo. Y a medida que el barco zarpó, yo dije, Dios, creo que no toco ni una hoja porque cuando empezaba a leer me iba a descomponer yo. A medida que el barco se metía para adentro del río, cada vez los síntomas esos se empezaban a agudizar de la gente que se sentía mal. Y enseguida vino a mi vida el río de Dios, ¿sí? La palabra del río de Dios, que cuán diferente es cuando nosotros nos metemos en el río de Dios. A medida que más profundo nos metamos, mayores cosas sobrenaturales y mayores cosas lindas vamos a vivir. Diferente a lo que a mí me pasó en este viaje,
que había salido. Creo que ninguno terminó la primaria antes de haber nacido. O alguien nació con el primer grado hecho, alguien nació con la secundaria hecha, alguien nació con la universidad terminada. Nadie, todos tenemos que pasar por diferentes etapas. Y cuando nacemos para ir a primer grado, sí o sí tuvimos que pasar por preescolar. Y así es nuestra vida espiritual. Creo que tenemos que ir pasando por diferentes motivos y diferentes ciclos como es la vida. Nacimos bebé, después pasamos a ser niño, después pasamos a ser adolescente, joven, adulto, anciano. No podemos pensar hoy como pensábamos cuando éramos adolescentes, y el adolescente no puede pensar como cuando era niño, y así cada etapa tiene una maduración mental para la etapa que estás viviendo. Y creo que hoy el Espíritu Santo y Dios nos quiere hablar que lo mismo es en la vida espiritual. Si hoy estás pensando y estás viviendo como hace 2 años que estabas en la iglesia, tenés que replantearte porque algo no está bien. Si sos la misma persona que hace 10 años, algo está fallando. Si nosotros estamos mentalmente, espiritual, pensando, moviéndonos como hace 5 años, algo está mal. Y justo juntos vamos a ir viendo que si nos metemos en el río de Dios a medida que vayamos avanzando, las cosas van a ser diferentes. Creo que, ¿qué pasa cuando una persona deja de crecer? Si un niño deja de crecer, ¿qué pasa? Queda un enano, ¿sí? Es una persona que no se desarrolló completamente su cuerpo. Y muchas veces en la iglesia vemos, acá no, en Aliento no, pero en otras iglesias hay enanos espirituales, ¿sí? Hay gente que vos lo ves que hace 20 años que va a la iglesia y 20 años está siempre igual. Le falta que nada más vaya con la misma camisa a los 20 años, pero está siempre igual. Vos hablás hoy, hablas en 1 año, y hablas en 5 años, hablas en 10 años, y siempre tiene el mismo problema. Entonces, o no se desarrolló espiritualmente, o esa persona está fuera del río de Dios. Porque no hay posibilidad de que si nosotros vivimos en el río de Dios, seguir siendo las mismas personas. Dice en San Juan capítulo 7, versículo 38, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Todas las grandes civilizaciones siempre estuvieron al lado de un río. De hecho, cuando vinieron los españoles acá, nuestra ciudad de Buenos Aires, Montevideo, están al lado de un río. Porque los ríos traen abundancia, los ríos traen peces, en los ríos se forman los puertos, los ríos traen abundancia. Entonces, nosotros hoy tenemos que tomar la iniciativa y entrar en el río de Dios. Pero antes de entrar en el río de Dios, me gustaría que compartamos 4 principios de cómo disfrutar del río de Dios. Y el primero es que no tomemos a poco lo que está haciendo Dios. Muchas veces quizá estás pensando que lo que estás haciendo es poco, y Dios quizá nos está probando, como dice en Lucas capítulo 16, versículo 10, que tenemos que ser fieles en lo poquito para que Dios nos lleve a lo mucho. Y así pasa en todas las cosas, ¿sí? En todas las cosas nosotros tenemos que ir de menor a mayor, porque Dios no miente, y Dios, si nos prometió que nos va a dar algo mayor, lo va a dar. Si no es que nosotros tenemos que poner en duda lo que Dios nos dijo. El segundo principio que me gustaría que veamos desde en su río no hay límites. Los límites los ponemos nosotros. Una de las formas que nosotros ponemos los límites, David hace unos meses predicó algo sobre la queja, y muchas veces nosotros mismos ponemos el límite quejándonos de todo. Si nos quejamos de que te reciben la puerta, te quejas de cómo fue la palabra, nos quejamos de que si hacía frío, hacía calor, y lo mismo lo trasladamos a la vida secular, nos quejamos de nuestro jefe, de nuestro compañero. Nosotros para todo tenemos que ir creciendo de menor a mayor. Hoy tengo un puesto gerencial en la compañía donde trabajo, pero me costó llegar ahí, y cuando no lo obtenía, no lo entendía y me quejaba. Y decía, ¿pero por qué? Yo me iba y me juntaba con mi jefe y le decía, mirá, hice esto y esto, creo que... Y me decía, no, te faltó este. Siempre falta algo. Iba otra vez
Y no es que pasó un año, pasaron 4 años para obtener el puesto. Y todos los años llegaba al final de año y tenía la charla y me decía, muy buen año, pero faltó esto. Bueno, la primera vez no pegaba portazo por respeto, pero no lo entendía. La segunda, hasta lo fui entendiendo y dije, está bien, me falta. Vamos a ver con el tiempo si no va, yo decía, no vas a dar el brazo a torcer, pero yo lo tomé personal con él, pero después me di cuenta que a través de él yo estaba creciendo también en lo que era mi vida laboral. Es importante saber que no estamos solos y estamos siendo guiados por Dios. Quizá tenés miedo al río porque no sabés nadar y hoy Dios nos dice que si estás de la mano con Jesús no te va a pasar nada y te vas a poder meter a una profundidad que no esperabas y Él va a estar con vos, ¿sí? Y tenemos que tener siempre en claro que necesitamos de la palabra de Dios para que Él nos lleve a algo sobrenatural, y la palabra de Dios es nuestra hoja de ruta y la palabra de Dios es nuestro mapa que nosotros tenemos que leer para que Él nos guíe día a día en las decisiones que tenemos que tomar. Y de muchas maneras en la Biblia nosotros vamos a ver que Dios nos habla de cómo es el crecimiento en Dios, cómo nosotros podemos crecer con Dios. Y me gustaría que vayan buscando en su Biblia en Ezequiel capítulo 47 y junto vamos a leer de corrido 12 versículos y después vamos a desarrollar el mensaje de cómo Ezequiel grafica cómo es en una visión el río de Dios. ¿A cuánto les gustaría hoy conocer un poquito más del río de Dios e ingresar en el río? ¿Sí? Creo que hoy Dios, junto vamos a ver que es un camino progresivo y que no todos estamos en el mismo nivel, pero hoy tenemos la oportunidad de poder ingresar un poquito más, ¿sí? En Ezequiel capítulo 47, versículo 1 dice, en mi visión el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte y me condujo hasta la entrada oriental. Allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. El versículo 3 dice, me llevó a lo largo de la corriente de agua y mientras avanzábamos, él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente. El agua me llevaba a los tobillos. El versículo 4 dice, midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente. Esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. Después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba a la cintura. Luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo a pie. Me preguntó, hijo de hombre, ¿has estado observando? Después me llevó de regreso por la orilla del río. Al volver me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Entonces me dijo, este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces. Vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el Mar Muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerán la vida donde llegue esta agua. Habrá pescadores a lo largo de las costas del Mar Muerto, desde Engadí hasta Englaim. Toda la costa estará cubierta de redes, secándose al sol. El Mar Muerto se llenará de toda clase de peces, igual que en el Mediterráneo. Pero los pantanos y las ciénagas no se purificarán, quedarán salados. Y el último versículo dice, a ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán ni caerán y sus ramas siempre tendrán fruto. Cada mes darán una nueva cosecha, pues se riegan con el agua del río que fluye del templo. Los frutos servirán para comer y las hojas se usarán para sanar.
¿Podemos darle un aplauso a la palabra del Señor? En el versículo 3 dice que el agua estaba hasta los tobillos. ¿Y quién no tantea el agua, muchas más en la costa argentina que tiene la temperatura particular, que nosotros entramos y nos estamos hasta los tobillos y estamos más cerca de irnos para atrás porque está fría que avanzar, como dice Ezequiel, hacia las rodillas? Pero ahí es cuando tenemos que empezar a tomar una decisión y seguir avanzando. Y si hoy, después de desarrollar el agua hasta los tobillos, crees que el agua en tu río está hasta las rodillas, Dios te anima a que puedas pasar el agua hasta las rodillas tomado de su mano. Y es importante porque si estás con el agua hasta los tobillos, ya dejaste de mirar de la costa, de la reposera, desde que está en la arena haciendo la vista, mirando el río, sino que ya tus pies están dentro del río. Dice en el Salmo 37, versículo 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. No dice encomienda el trabajo y la familia no dice encomienda lo espiritual y la parte material no, encomienda todos tus caminos y todos tus caminos el Señor va a obrar, ¿sí? Que tengas el agua hasta los tobillos significa que estás a una baja profundidad, aunque estamos siendo guiados, todavía estamos en el control porque los pies están y estamos tranquilos, estamos con el agua hasta los tobillos. Si queremos damos un paso para atrás, salimos del río, y si no damos un paso hacia adelante y ya pasamos el agua hacia las rodillas. Significa que la palabra comienza a hacerse real y empezar a creer en lo que Dios habla en la iglesia, habla a través del pastor, te puede hablar a través de un hermano. Vos estás empezando a tomar la palabra como real y estás disfrutando de la compañía de Jesús, pero en un lugar llano, y solamente es el comienzo. Si hoy Jesús nos invita a que podamos entregar nuestros problemas, nuestras flaquezas, nuestras debilidades 100% a Él y que podamos seguir avanzando con Jesús. Si no sabes nadar, quédate tranquilo que con Jesús no nos vamos a ahogar, ¿sí? Dice después en el versículo número 4 que el agua estaba hasta las rodillas. Avanzó 530 metros y el agua estaba hasta las rodillas, y las rodillas en este caso tiene un significado de humillación, ¿sí? Cuando en el pasado la gente iba ante un rey, se arrodillaba en cuestión por respeto y por humillación ante el rey. Y no es que nosotros solamente tenemos que orar arrodillados ante Dios para que nos escuche, pero sí ya estamos en un nivel que nosotros reconocemos a Dios y que nos humillamos ante Él y que nosotros tenemos una conexión diferente con Jesús, ¿sí? A mí me gusta cuando voy en el auto escuchando la música cristiana y a veces hasta disfruto del atascamiento en el tráfico porque digo, bueno, son 20 minutos más que tardo en llegar a donde iba. Siempre salgo con tiempo, no llego tarde, pero aprovecho ese momento para estar conectado. Muchas veces llego cansado a casa y me pongo la remera, el pantalón, para irme a correr y Lorena me dice, pero estás cansado, quédate. No, pero porque también es otro momento que tengo conexión, que puedo pensar, que trato de hablar con Dios. No solamente tenemos que estar cerrados en una pieza, como nos decían antes, con todo apagado, música así, medio tumba, y que solamente te va a hablar Dios ahí. No, Dios te va a hablar en cualquier momento, en cualquier lugar y a través de cualquier burro, como decía Ángel, te puede hablar. Si no te va a hablar siempre a través de un apóstol, como piensa mucha gente. Y estar el agua hasta las rodillas significa que tenemos una dependencia mayor con Dios, que ya estamos dejando de ser creyentes carnales, que pensamos en las cosas de la orilla y estamos empezando a pensar en las cosas de las profundidades del río. Y si bien todavía no estamos en lo profundo, ya la profundidad la vemos de más cerca, ¿sí? Tenemos un mayor compromiso con Dios y eso hace que nosotros no nos tomemos vacaciones del río, ¿sí? Porque si estamos en la orillita, cada tanto te vas, a los tobillos cada tanto te vas para la orilla. Si estás con el agua hasta las rodillas ya te cuesta más porque tenés que retroceder más metros para irte a la orilla.
Y también no nos precipitamos a tomar decisiones, ¿sí? Cuando tenemos el agua hacia las rodillas, nosotros todo lo que vamos a hacer lo encomendamos a Dios y le pedimos que Dios nos guíe para tomar las decisiones correctas. Y dice después en el versículo 4 que el agua estaba hasta la cintura, ¿sí? Algunas versiones dicen que estaba hasta el lomo y eso significa que la fuerza ya nosotros la entregamos a Dios y que las cosas que vamos a hacer no las hacemos con nuestra propia fuerza, sino que va a ser Dios a través de nosotros haciendo lo que nosotros queremos hacer y que Dios quiere hacer a través de nosotros. Dios no nos quiere sentados, Dios no nos quiere que seamos observadores, que seamos los grandes observadores para ver cómo todo funciona. Que yo esté acá arriba tampoco me hace más importante que la persona que el equipo que con tanto amor preparó el auditorio para que hoy lo disfrutemos, que está limpio, que está preparado, para que todos hoy podamos estar sentados. Todos tenemos un lugar importante en aliento y en el cuerpo de Dios y es lo mismo que el cuerpo. Mi cerebro funciona y hace que yo pueda abrir y cerrar la mano, y si mi cerebro funciona pero mi músculo no funciona, tendría mano de garra y no podría cerrarlo y abrirla, ¿sí? Entonces creo que todos tenemos un lugar importante y tenemos que entregarnos por completo en lo que cada uno estamos haciendo para que pueda ser con excelencia, ¿sí? El agua hasta la cintura significa que fuiste fiel y que a pesar de las luchas que tuviste, de los problemas que tuviste, seguiste avanzando y ya estás con el agua hasta la cintura, hasta tu lomo. Y significa que el cuerpo empieza a ajustarse a la temperatura. ¿Vieron? Cuando entramos en la costa, ya cuando estás acá, ya decís, está más lindo acá que afuera, que ya me quedo un ratito más en el agua. Entonces, nosotros nos vamos acomodando, nuestro cuerpo ya se va aclimatando al río, ¿sí? Y nos damos cuenta de que no somos del centro de la atención y que es más difícil para que nuestra carne progrese y ya estamos más cerca de la profundidad de que volver de vuelta al agua hacia la rodilla. Porque más de una vez nos ha pasado que quizás ya estábamos y nos volvimos para atrás, porque somos humanos y nos pasa, pero nos transformamos en esos cristianos pendulares y en esos cristianos que vamos y venimos, y hoy Dios nos quiere hablar y decir que tenemos que ser cristianos sobrios, ¿sí? Y ser una persona sobria es que es moderado, es que es discreto, tanto al comer como al beber, en la forma de hablar, en la forma de moverse, es sereno, es sencillo, sabe a dónde va, no anda de un lado para el otro, no va hasta la cintura y vuelve hasta la rodilla. Y después dice, también me gustaría que antes de pasar al agua hasta la cabeza, que muchas veces nosotros vamos a estar con el agua hasta las rodillas o con el agua pasado y vamos a escuchar voces de atrás de aquellos que se volvieron y que están en la orillita y que están mirando desde la orillita y te llaman, venite para acá, y vos querés avanzar y hay otro que te llama para que te vayas para atrás diciéndote que a través de un camino fácil, hoy está de moda mucho las falsas doctrinas, o vení acá que te va a ir mejor. No hay progreso sin sacrificio, ¿sí? No hay progreso si no hay compromiso. Si alguien te garantiza que vas a progresar sin comprometerte y sin esforzarte, te está vendiendo un buzón y tarde o temprano vas a tener que volver a entrar al río de Dios si querés que Dios controle toda tu vida, ¿sí? Y después dice que el agua estaba hasta la cabeza. Acá es a donde nosotros vamos a ver las cosas sobrenaturales y las cosas más grandes que Dios tenga preparado para nosotros. Hace una semana estábamos en la costa con Elian, con mi hermano, y los tres nos gusta nadar, hicimos el curso de guardavidas. Entonces le digo, era un día de mucho viento y le digo, vamos pasando la tercera rompiente. Entonces nos alejamos unos 50 metros de la orilla y cuando pasás todas las olas te encontrás que es otro mar. Si estábamos flotando, digo, ¿viste qué diferente que acá? Me dice, sí, el agua cambia de temperatura, ya no tenés las olas que te molestan cuando estás ingresando y ya ves la cosa
desde otras perspectivas, ¿sí? Ya nosotros estábamos 50 metros para adentro y veíamos como los de allá luchaban con las olas y era un viento terrible, las olas, que la gente se caía. Y nosotros ya estábamos tranquilos y la corriente nos llevaba para un lado, para el otro. ¿Que vas a tener problemas? Vas a tener problemas, porque cada tanto cambiaba el agua de temperatura y se ponía fría, pero es diferente porque si llegaste a la profundidad esa es porque Dios está con vos y Dios te va a ir acompañando. Y significa, si llegaste ahí, que tuviste un rendimiento total a Jesús y que entregaste todas tus áreas en un 100%, ¿sí? Si hoy lo que estás buscando o el problema que tengas es un problema financiero, en el río de Dios hay solución, ¿sí? Si lo que tenés es un problema de enfermedad, hoy el río de Dios te puede dar esa sanidad, ¿sí? Cuando nosotros los médicos damos un diagnóstico o decimos que hasta acá llegó la medicina o damos un pronóstico, tenés que tener en cuenta que el último pronóstico lo da Dios. Y nosotros podemos decir a esta persona le queda X tiempo o este es un problema muy grave y Dios lo puede hacer sencillo. Miren, le voy a contar algo. Me tocó negociar con una prepaga muy importante de las 3 más reconocidas de Argentina por un tratamiento que no querían cubrir a una persona de la compañía donde trabajo porque la persona tenía 2 meses de vida de acuerdo al pronóstico del equipo del Flenin y lo único que había para hacerle era una radioterapia especial que solamente estaba en el hospital alemán, que salía el tratamiento $20.000. Cuando hablo con el médico auditor me dice, ¿sabés que nosotros no vamos a poner $20.000 para una persona que en 2 meses se muere, ¿sí? Y ahí es como que el aire se corta y yo le digo, ¿y quién dice que se muere en 2 meses? Y los libros, vos sabés que tiene 3% de acuerdo a la patología que tiene, los 3 tumores que tiene, no hay posibilidad que sobreviva más de 2 meses. Le dije, mira, hay 3% y ese 3%, si Dios quiere que sea, que esta persona esté dentro del 3%, va a estar, y ni vos ni yo podemos negarle la posibilidad a la persona de que tenga esa posibilidad. Bueno, nosotros no lo vamos a hacer. Bueno, está bien, entonces nosotros vamos a ir a la justicia y vamos a hacer que ustedes paguen los $20.000. No, bueno, está bien. Nosotros lo pagamos. Bueno, está bien. Hablo con el marido. Esto venía ya de 4 meses de negociación. Es decir, la persona le dieron 6 meses, pasaron 4 meses y ya le quedaban 2 meses de pronóstico de vida. Entonces le digo, mirá, Dios hizo un milagro y vas a tener la posibilidad de hacer este tratamiento. Así que la semana que viene empezás con estas radioterapias especiales. Bueno, la persona se puso a llorar, me agradecía. Le digo, no, está bien que me agradezca porque hicimos la gestión, pero dale gracias a Dios y poné este caso en las manos de Dios, que si Dios quiere va a estar bien. Hace 6 meses que terminó el tratamiento la chica de 35 años, le dieron el alta de esos 3 tumores que tenía y me dice, yo no sé, volví a vivir, mi familia volvió a vivir. Entonces, muchas veces Dios nos va a sorprender también en lo sobrenatural y quizás si hoy... Gracias. Y quizás si hoy estás pasando un problema de salud y te dijeron una mala noticia, un mal diagnóstico, hoy yo te animo a que pongas ese diagnóstico en las manos de Dios y que Él pueda hacer un milagro. Si tenés un problema financiero y lo único que te puede ayudar es un milagro, hoy Dios tiene un milagro para tu parte financiera, también para tu parte familiar, porque el río de Dios no hace diferencia entre un problema y otro, ¿sí? Porque nosotros ya dependemos solamente de su guía y de su protección, ¿sí? Si nosotros nos entregamos 100% a Él, estas cosas sobrenaturales que el río de Dios dice que nos va a dar, lo vamos a vivir, ¿sí? Porque ya no batallamos nosotros con la corriente, porque dejamos que la corriente nos lleve y dejamos que ese agua del río nos lleve hacia donde Dios quiere y ya no estamos luchando con una cosa, con otra cosa, con uno, con otro. Ya escuchamos lo que tenemos que escuchar porque las cargas nuestras las lleva Dios porque Él está al control
de todas las cosas. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es entregarnos a Él. No nos va a ir bien porque seamos superhéroes, no nos va a ir bien porque tengamos un título universitario, no nos va a ir bien porque seamos grandes empresarios, nos va a ir bien si nosotros nos metemos en el río de Dios, en las profundidades, y no hacemos como hacen muchos cristianos, que son los balseros. ¿Ustedes los conocen? Van en la balsa, en el río, disfrutan un poquito y después se vuelven. Y entran un poquito al río, disfrutan y después se vuelven. Entonces, hoy Dios nos dice que no hay mejor lugar, mejor hábitat que el río de Dios. Y muchas veces nosotros, al igual que en la vida secular, no tenemos un orden y no tenemos un crecimiento progresivo, y eso hace que nuestra vida se estanque. Y hoy Dios nos anima a que nosotros podamos seguir adelante. Fíjense que en el versículo número 11 dice: pero los pantanos y las ciénagas no se purificarán, quedarán salados. Siempre que hay un pero de Dios, hay algo atrás, ¿sí? Y en este caso habla de los pantanos, que los pantanos, lo vimos en documentales, en películas, que si uno pisa el pantano, ¿qué hace? Se va para abajo y no avanza. Y muchas veces nosotros estamos en pantanos que nosotros mismos tenemos, que puede ser un pantano de familiar, puede ser un pantano económico, puede ser un pantano de una enfermedad, que estás ahí, que no puedes salir, y hoy Dios te dice que le des la mano y que vuelvas al río, porque en el pantano no vas a poder avanzar y lo único que vas a hacer es hundirte, ¿sí? Fíjense que los pantanos es una depresión del terreno donde de forma natural queda agua estancada y generalmente con poca profundidad, totalmente opuesto a lo que marca Dios de su río, ¿sí? Y nosotros tenemos que dejar esos pantanos de frustración, de depresión, de tristeza, de quiebras económicas, ¿sí? Que nosotros muchas veces estamos agobiados por las cargas que nosotros tenemos que pagar, y hoy dice que es el mejor contexto para que Él nos dé la solución en esta crisis del país. Él se quiere glorificar. Yo no lo puedo creer, pero desde hace 2 años que el país empezó en una crisis terrible, mi vida económica no para de crecer, ¿sí? Gracias a Dios, porque son milagros que Dios hace, ¿sí? Cuando toda la gente de mi alrededor quizás queda estancada o no le dan un aumento o no tiene un crecimiento, Dios nos sorprende a Lorena y a mí con algo diferente, pero también tiene que ver muchas veces, como lo que decía Ángel, que no miramos cuando tenemos que dar y cuando hay que ayudar, porque Dios lo que valora es nuestro corazón, no solamente la parte económica, sino la parte del tiempo, y nosotros cuanto más entregados estemos a Jesús, más resultados vamos a obtener, ¿sí? Dice que nosotros vamos a tener beneficios en el río de Dios en el versículo 12. Y los beneficios del río es que vamos a tener una conexión personal con Jesús, ¿sí? No va a ser una interferencia constante, una interferencia que hoy me habla, mañana no me habla, hoy estoy, mañana no estoy. Vamos a tener wifi directo y una conexión directa y no vamos a tener problema de red, ¿sí? Porque Él va a estar siempre online con nosotros. Vamos a tener un crecimiento espiritual y eso va a hacer que, como les decía en el ejemplo, cuando con mi hermano entramos adentro del río, ya desde acá ves diferente cómo la gente está en la orilla o cómo la gente tiene el agua hacia los tobillos, porque la profundidad te da una perspectiva diferente. Te va a dar prosperidad, te va a dar sanidad, te va a dar gracia, y eso va a hacer que la gente te vea que tenés algo diferente. Si, che, ¿qué tenés vos? Algo, ¿qué te hicieron un lavado de cerebro? ¿Dónde estás yendo? ¿Qué tenés? Y lo único que tenemos es una manera diferente de vivir, una manera diferente de expresarse, una manera diferente de comunicarse, una manera diferente de formar la familia, de tratarla, una manera diferente de los lugares que visitamos. Todo marca la diferencia y eso hace a una persona diferente, ¿sí? Vamos a tener paz. Si hoy lo que tenés es que te falta paz en tu corazón, Jesús dijo que mi paz os dejo, mi paz os doy, y el río de Dios es el lugar indicado para que puedas obtener esa paz. Si necesitas consuelo porque estás pasando por un problema delicado y no tenés consuelo, hoy Jesús te invita a que entres al río y que puedas tener el consuelo que Él tiene preparado para vos. Y también te va a dar sabiduría, ¿sí?
El hombre sabio es el hombre que escucha a Dios y toma las decisiones guiado por Dios, y no es que se aparta de los caminos y después vuelve y está un ratito en el pantano, un poquito en el río, un poquito en la orilla, un poquito. Es el hombre que llega a las profundidades, se mantiene, porque nosotros, como dice en el Salmo número 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Sí? En Apocalipsis 22:1 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y después continúa diciendo que estaba el árbol de la vida. ¿Sí? Si Argentina tiene un problema, la única solución que tiene es el río de Dios, y que Dios ponga su mano para que Argentina salga. Y así con todos los aspectos de nuestra vida. ¿Sí? ¿A cuántas personas nosotros le hablamos durante el 2019? Porque no solamente el fruto del río es lo que nos pasa a nosotros. Y creo que estamos empezando un año nuevo y todos tenemos que hacer un balance en lo que es nuestra vida y decir a cuántas personas nosotros en el 2019 contagiamos con nuestra forma de ser, le hablamos de nuestra forma de vivir, le hablamos de aliento, a cuántas personas vinieron. Si nosotros no fuimos capaces de hablarle a lo que teníamos que hablar al lado, hoy Dios nos da una oportunidad para que nosotros comencemos este 2020 diferente, y este 2020 pensando en que nosotros vamos a comunicar las bendiciones del río, ¿sí? Porque nosotros tenemos 3 maneras de adoptar nuestra forma de vivir. Podemos ver el río y solamente mirarlo, y cada tanto entrar, salir y decir: no, la verdad que esto no es para mí. El compromiso no es para mí. No, esto es mucho trabajo, la verdad que lo miro y nada más. Podemos estar en el río y son esas personas que dicen: con el agüita hasta las rodillas, ya estoy bien, ya tengo la familia, tengo el trabajito, no tengo ningún problema grande, así que con esto estoy bien. Pero si no, podemos tomar otra opción, que es vivir en el río, ¿sí? Y vivir en el río es disfrutar de su presencia, es ingresar a las profundidades, es vivir lo sobrenatural, es encontrar milagro tras milagro, que Dios te sorprenda en las diferentes áreas de tu vida, pero solamente tenés que ingresar en la profundidad. Y ahí en tu lugar, a mí me gustaría que reflexiones con 3 preguntas que yo te voy a hacer para ir terminando. Y la primera es: ¿en qué nivel del río estás? Después de haber visto las diferentes profundidades que podemos estar, hoy Dios te pregunta: ¿en qué nivel vos considerás que estás? Si estás con el nivel hasta las rodillas, hasta la cintura, hoy tenés la oportunidad de darle la mano a Jesús y avanzar hasta la profundidad. Quizás no estás en ningún nivel del río y estás en un pantano, estás empantanado, no podés avanzar y el problema que tenés no te está dejando salir. Es hora de que pases al río y puedas avanzar. Y si ya sabes a dónde estás, la segunda pregunta que me gustaría que te hagas es: ¿a dónde querés llegar en el río de Dios? Porque podés vivir del río y solamente estar con el agüita hasta los tobillos, o podemos estar con el agua hasta la cintura y decir: acá estoy bien, me da miedo ir adentro, ¿sí? No sé nadar, no sé lo que hay allá, prefiero estar acá que tengo los pies firmes, que cuando quiero me voy para atrás y no seguir avanzando. Pero hoy Dios nos dice que es nuestro salvavidas, nuestra guía en la profundidad, y nada nos va a pasar si nosotros avanzamos. Y la tercera pregunta es: ¿cómo puedo hacer para ir a lo profundo del río? Yo no te puedo ayudar, Ángel no te puede ayudar. El único que puede ayudar a que pase a la profundidad sos vos mismo. Vos mismo tenés que tomar la decisión y decirle a Dios que querés avanzar a lo profundo, que querés avanzar
a una vida diferente, que querés avanzar a lo sobrenatural, que querés avanzar a que tu vida se pueda corregir y que puedas encontrar la solución donde vos querés que Dios obre. Podemos venir a la iglesia y ser simplemente espectadores y mirar cómo los demás disfrutan. Podemos venir a la iglesia y mirar cómo algunos reciben, algunos se quebrantan y solamente mirar. Y podemos ser parte de eso y podemos tener una conexión, como vimos, directa con Jesús. Podemos vivir en el río y podemos aportar nuestro granito para que las cosas sean más fáciles y para que este 2020 sea un año diferente para todos nosotros. ¿Cuántos lo creen? Les pido que se pongan de pie.